Bienvenidos alumnas y alumnos. Hoy estudiaremos cómo elaborar una encuesta como técnica de obtención de información para una investigación. Revisaremos los conceptos más importantes y veremos un ejemplo. Para empezar, ¿qué es una encuesta? Una encuesta es una técnica de recolección de datos que busca obtener información de una muestra de la población mediante un cuestionario. Puede aplicarse de forma personal, por correo, por vía telefónica o vía online. Para establecer una encuesta debemos tener claro lo siguiente: el objetivo de la encuesta. Debemos saber qué información deseamos recoger y para qué recopilarlos. Asimismo, debemos establecer la población de estudio y su muestra, las variables de estudio y el diseño del cuestionario. Ahora veremos estos últimos términos. La población es un conjunto de individuos, objetos, documentos, plantas, animales que se desea estudiar para extraer información. Tenemos como ejemplo el conjunto de familias de la zona A, estudiantes del mixto Huaycán, los zapatos fabricados en un lote, los caballos de un hipódromo, los árboles de cedro que son talados para la construcción de muebles. Por lo general, la población suele ser muy numerosa o infinita, por lo tanto, se debe seleccionar una muestra. Una muestra es un subconjunto de la población, estudiada y seleccionada aleatoriamente o de acuerdo con un determinado criterio. Como por ejemplo, siguiendo las poblaciones mencionadas anteriormente, sus muestras serían: para el conjunto de familias de la zona A, su muestra serían 25 familias. Para los estudiantes del mixto Huaycán, su muestra sería 50 estudiantes. Para los zapatos fabricados en un lote, su muestra sería 100 zapatos fabricados. Para los caballos de un hipódromo, la muestra sería 10 caballos. Para los árboles de cedro talados para construir muebles, su muestra sería 5 árboles de cedro talados. Para seleccionar los elementos de la muestra se debe tener en cuenta la técnica de muestreo a utilizar. Existen 4 técnicas para el muestreo. La técnica tipo aleatorio simple consiste en que todos los elementos que forman el universo tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Por ejemplo, en esta población de 12 personas se selecciona al azar 4 como muestra. La técnica del tipo conglomerado consiste en que la población total se divide en grupos y se selecciona de cada grupo una muestra aleatoria simple. Por ejemplo, en esta población de 12 personas se dividen en 3 grupos de 4 y se selecciona 2 de los 2 últimos grupos de forma aleatoria. La técnica del tipo estratificado consiste en que la población se separa en segmentos homogéneos llamados estratos, y luego una muestra aleatoria se separa de cada estrato. Por ejemplo, de la población de 12 personas, los separamos por su color característico, donde tenemos 4 estratos, uno de celeste, 2 de azul y 1 de rojo. La técnica del tipo sistemático: se toma una selección aleatoria inicial de observaciones, seguida de otra selección de observaciones usando algún sistema o regla. Por ejemplo, se ordena la población de las 12 personas y se selecciona tomando cada 3 personas. Se empezó por el segundo, seguirá el quinto, el octavo y el 11º. Ahora veremos las variables de estudio. Una variable es la característica de los individuos a estudiar o investigar, y esta toma distintas modalidades o valores, como por ejemplo, la variable curso favorito. Este puede tomar valores como matemática, historia, comunicación, arte, etc. La variable ingreso familiar puede tomar como valores
950 soles, 1000 soles, 1200 soles, etc. La variable calidad de zapato puede tomar como valores buena, media, pésima. La variable nivel de calificación que puede tomar como valores C, B, A y AD. La variable estatura puede tomar valores como 1,50 m, 1,55 m, 1,58 m, 1,64 m, etc. Estas variables pueden clasificarse en dos tipos, cualitativa y cuantitativa. Las cualitativas son aquellas que describen cualidades o circunstancias. Estas se subclasifican en nominal y ordinal. La variable cualitativa nominal no tiene un orden específico para las cualidades. Por ejemplo, el curso favorito y el tipo de árboles. En cambio, las variables cualitativas ordinales presentan un orden, es decir, hay una escala. Por ejemplo, el nivel de calificación toma valores que guardan una escala que va de menor a mayor calificación. También el grado de instrucción, que es el nivel de estudio de una persona, presenta una escala. Por otro lado, las variables cuantitativas son aquellas que describen valores numéricos. Estas se subclasifican en discretas y continuas. Las variables cuantitativas discretas toman valores enteros, por ejemplo, el número de estudiantes aprobados, el número de hijos, etc. En cambio, las variables cuantitativas continuas toman valores decimales y se tratan en intervalos. Por ejemplo, la altura, el peso, el sueldo, etc. Finalmente, veamos ahora el cuestionario. Este es el conjunto de preguntas sistematizadas que se realizarán a la muestra. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas que buscan las respuestas en palabras propias del entrevistado. En cambio, las preguntas cerradas son aquellas que buscan la respuesta basada en alternativas predeterminadas. Estas pueden ser dicotómicas, es decir, con dos opciones. Normalmente son del tipo sí o no. Y de opción múltiple, es decir, con más de dos opciones. Ahora vamos a ver un ejemplo para revisar los conceptos estudiados. Se pretende elaborar un estudio de los hábitos de consumo en las mañanas de los estudiantes del Mixto Huaycán. En este ejemplo tenemos que el objetivo es estudiar los hábitos de consumo en las mañanas de los estudiantes del Mixto Huaycán para implementar un plan de concientización a los padres de familia. Con esto tenemos claro y para qué realizar el estudio. Entonces, la población de este estudio serán los estudiantes del Mixto Huaycán. La muestra será de 50 estudiantes, donde la técnica a utilizar será de aleatorio simple. Sus variables de estudio serán los alimentos consumidos en su desayuno, que es una cualitativa nominal, la hora del desayuno, que es una variable cuantitativa continua, los alimentos consumidos fuera del desayuno, que es una variable cualitativa nominal. La técnica de recolección de datos será las encuestas y el instrumento, el cuestionario, que será enviado por WhatsApp. Ahora veamos cómo diseñar el cuestionario. Las preguntas deben tener información de las variables. La primera pregunta tiene como objetivo conocer los alimentos que consumen en el desayuno, por lo que la pregunta será: ¿qué alimento consumes durante el desayuno? Le brindamos alternativas como leche, jugos, café, panes y otros, por si consume otros alimentos. En este caso se trata de una pregunta cerrada de opción múltiple. La segunda pregunta tiene como objetivo conocer la hora en el que toman desayuno, por lo que la pregunta será: ¿en qué intervalo de hora tomas tu desayuno? Le damos las alternativas con los intervalos. Este también será una pregunta cerrada de opción múltiple.
La tercera pregunta tiene como objetivo conocer los alimentos que consumen fuera del desayuno. Por lo que la pregunta será: ¿qué alimentos consumes durante las mañanas fuera del desayuno? En este caso la pregunta será abierta, donde responderán libremente. Finalmente, el formato final del cuestionario será: se pone un título, en este caso será Estudio de los hábitos de consumo en las mañanas de los estudiantes del Mixto Huaycán. Se colocan unas indicaciones como por ejemplo, estimado o estimada, marque con una X la respuesta que usted crea conveniente en la pregunta 1 y 2 y responda de forma libre la pregunta 3 con total sinceridad. Sus respuestas ayudarán a recoger información, estudiarlas y generar reflexión sobre sus hábitos de consumo matutinos. Y se colocan las preguntas. Como será por vía WhatsApp, podemos hacer una imagen infográfica con este diseño y enviarlas por este medio a los seleccionados. Luego recopilaremos las respuestas de las encuestas en una tabla como esta. Colocamos el encuestado y las preguntas donde llenaremos todas las respuestas. Por ejemplo, Juan respondió a la primera pregunta leche y panes, a la segunda pregunta de 7 a.m. a 9 a.m. y la tercera pregunta respondió gaseosa. En la siguiente sesión veremos cómo organizar los datos obtenidos en tablas de frecuencias. Muy bien, estudiantes, hoy aprendimos sobre cómo elaborar y realizar una encuesta para recopilar información en una investigación. Vimos los tipos de variables, las técnicas de muestreo y cómo diseñar el cuestionario. Muchas gracias.